tuve curiosidad. Siempre tuve curiosidad de conocer pues ya con más detalle cuál era tu trabajo. Entonces, pues ahí en un chat que estamos, dije, ve, pues voy a escribirle a Jesús y esa es la forma como finalmente contacté a Jesús y pues me parece muy chévere. Por fin voy a poder conocer un poco más de tu trabajo y nuestro seminario, pues ha sido un seminario por muchos años virtual, entonces pues muy agradecido por tu presencia y si quieres cuéntales un poco de tu empresa, de tus productos y de pronto de tu formación, eso estaría súper bien y ya pues después sí entramos en el tema específico que preparaste para hoy. Ok, primero que todo, Álvaro, gracias por la invitación. Es chévere estar reunidos. Voy a hacerlo más rápido de la empresa y el que quiera, pues le hago llegar información posteriormente. O sea, nosotros, Hipotálamos es una compañía creada en el año 2021, perdón, después de la pandemia, y ya estábamos en un proceso de cerrar en Colombia. Eso nos alargó bastante y hubo años porque, pues, en los cuales el trabajo se complicó porque pues, estábamos en plena pandemia y nosotros tratando de cambiar la compañía y nos demoramos creando la compañía en Estados Unidos y en el año 2021 se creó y se pudo arrancar en el 2023, 2024, que se alistaron todas las cosas, que se resolvieron un poco de problemas y que nos dio ya para poder arrancar. Mientras tanto, pues se fueron haciendo todos los papeleos que eran. Nosotros somos una compañía, una spin-off de Colombia. Yo tengo desde el año, yo soy programador de computadores desde el año 1000. Desde los 17 años, desde que estaba en la universidad en el año 1970, comencé a programar y a vender mis servicios y estuve en la Simón Bolívar un buen tiempo y ahí se arranca mi vida. En la Simón Bolívar era dedicación exclusiva, era profesor asociado, tiempo integral, no era dedicación exclusiva y creamos una compañía, compramos un computador y comenzamos todo un proceso que termina en que nos consideramos hoy en día una compañía, queremos que somos la compañía más fuerte en Latinoamérica, de origen latinoamericano, en todo lo que es modelamiento matemático. Porque yo le llevo mucho tiempo modelando. O sea, el problema no es ser brillante o no, sino es tiempo. Yo tengo 72 años ya, 50 años de vida desde que me gradué y he hecho mucha compañía, siempre estuve en compañía. Invertimos, hicimos la compañía, aprendimos a hacer modelos. En el año 1990, después de que me regresé de Venezuela, no me fui para Estados Unidos, me regresé a Venezuela y se comienza a hacer acá trabajo. Realmente en Colombia se comienza a hacer el trabajo y en el año específicamente después de mucho tiempo haciendo siempre modelos matemáticos de optimización, consultoría, modelos complicados, pues nosotros gastamos un poco de dinero para poder entrar a esto. Nosotros éramos una compañía que hemos debido estar, de haber estado en Estados Unidos, éramos una compañía del Valle del Silicio desde esa época. Somos una compañía que nos conocían en el Valle del Silicio porque invertíamos, compramos un computador de $400.000. Esa fue la inversión que tocó hacer en Venezuela para poder hacerlo y nos tocó hacerlo todo, como en esa época tocaba hacer todo. Entonces eso nos enseñó y somos fuertes. Después de eso yo siempre he hecho modelamiento matemático todo el tiempo. Entonces, eso se hace hasta el año 2015, 2017, 18, que decidimos cerrar la compañía y invertir el proceso.
porque intentamos y eso no fue exitoso. Realmente hacerlo acá no es nada exitoso, porque pues Colombia no cree en esto, o sea, no cree nadie. Es mínimo la gente que cree en esto en serio y entonces pues era muy complicado. Sin embargo, ya para el año 1990 nosotros éramos una compañía diferente. Ya comenzamos a hacer generación de inteligencia, todo con inteligencia artificial. Comenzamos a no hacer programas, sino a generar programas y a generar, por ejemplo, una bodega, un estándar, un montón de cosas que nos hicieron ser lo que somos. Nosotros tenemos más de 100 modelos hechos, tenemos todo el software que se ha hecho, está en una bodega que se puede montar. Hoy en día, pues hemos seguido avanzando y hay muchas cosas que contar que pues, voy a brincar. Nos vamos para Estados Unidos y en Estados Unidos, pues, quizás lo que yo les voy a contar más importante de hoy son dos cosas. Con la pandemia y con ciertas cosas que comenzaron a ocurrir cuando decidimos cambiar y que yo decido cambiar y con todo, creamos lo que se llaman los cerebros artificiales. De eso vamos a hablar un poquitico. Entonces yo creo los cerebros artificiales, es una creación de nuestra, es una idea totalmente diferente, la podemos ver, la voy a pasar muy rápidamente. Como les digo, el que quiera, pues ya está, nosotros trabajamos todo con inteligencia artificial, tenemos nuestro propio sistema de inteligencia artificial de hacer videos, todo lo hacemos en videos para poder entrar al mercado y para poder ser rápidos y cambiar y no tener ningún problema. Hoy en día producimos todo con inteligencia artificial alrededor de todo tipo de video, tanto técnico, clases y todo. Eso es una de las características que tiene. Esta es una compañía moderna de muy poca gente. Somos unos generadores y como lo vamos a ver al final, de desempleo duro. Eso acá es parte. Y dentro de lo que hoy voy a hablar, pues esa es la primera que comenzamos a hacer o sea, lo que terminamos llamando cerebros artificiales y que está totalmente implementado y que es una visión totalmente diferente y muy coordinada con que ha cambiado las cosas. La matemática también cambió. O sea, la matemática, lo que más ha ocurrido con los matemáticos es que no fueron capaces de ordenarse y entonces no tienen estándares y entonces cada uno hace un modelo y como cada uno lo programa, pues cada modelo es diferente y no puede compartir. Eso no fue lo que hicieron los señores de sistemas de información, donde pues se crea el sistema relacional que va a dar después a crear los sistemas, las bases de datos formales relacionales con SQL y un estándar. Y hoy en día no hay forma de salirse de ese estándar. Y eso es bueno para todo el mundo, puesto que tú montas y no importa en qué montaste, tienes la, tienes tienes el estándar. Los modeladores matemáticos no se han puesto de acuerdo. Las universidades, cada una enseña lo que se le parece. Entonces lo único que tienen es una mezcolanza y eso lo único que dificulta en un mercado y más en un mercado como el de hoy es no tener forma de crecimiento estandarizado rápido. Nosotros, a diferencia, desde el año 90 tenemos estándares, comenzamos a hacerlo todo con estandarización interna, no fuimos exitosos en venderlo nuestras ideas eh, y lo utilizamos y somos exitosos en lo que hacemos y ya pues estamos en negociaciones para ver si conseguimos una inversión grande en Estados Unidos o en cualquier parte que es lo que estamos buscando. Eso, digamos, ya es la historia. Entonces, hoy en día, la compañía es una compañía americana
hacemos nuestra propia investigación privada, no hemos recibido jamás, yo no he recibido un peso de nadie, siempre la hemos pagado, siempre la hemos desarrollado lo nuestro, no han creído mucho, la gente no cree en lo que hacemos, pero los hechos muestran que o usted no cree o yo sigo mi camino y antes me preocupaba, ya no me preocupa. Me tiene sin cuidado lo que piense la gente, porque eso es uno de los problemas que tenemos en Latinoamérica y más con la academia, que pues no se pone de acuerdo y entonces es una competencia y eso no tiene. Entonces con eso es un poco yo les voy a contar, voy a tomar la presentación y les voy a contar lo que tengo que va a hacer con una presentación. Vamos a tratar de hablar de la charla de hoy, que es el estado del arte, de lo que estamos haciendo. Voy a tratar de ser lo más rápido posible. Ya creo que están viendo mi pantalla. Deben estar viéndola, deben estar acá mirando. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, Sí. Sí, Bueno, sí. entonces este video es grabado con inteligencia artificial, lo pueden ver cualquiera, nosotros lo repartimos siempre antes y repartimos pues todo nuestro material lo producimos en videos y los compartimos a tiempo y nos sirve para todo. Hay otra cosa que en este momento tiene la compañía que está creciendo, o sea, nosotros tenemos tres cosas que voy a aclarar. Una es Hipotálamos, que es la compañía. Otra es lo que llamamos el RCAT, que fue una compañía, pero que nos tocó acabar en Estados Unidos y la convertimos en una división de Hipotálamos y que es básicamente una universidad privada. No nos interesa, pero somos una universidad que da más cursos eh, privados, nivel de posgrado, que una universidad en Colombia, que cualquiera de las universidades. Porque en esos, porque por la cantidad de tiempo que se estaba. Entonces también tenemos lo que se llama el ERCAT, que es Research Center for Advanced Decision Technologies, que es una empresa privada básicamente que da cursos y hacemos propaganda. Porque es que ahí es cuando la gente que necesita resolver problemas, pues mira, ven, tome un curso, más vale, tómeme un curso que para mí me deja algo de plata y no me pongo a pelear con usted. Y si no quiere tomar el curso, pues no hablemos. Eso es básicamente. Y lo otro es Optex. Optex es muy importante porque Optex es un producto que es, digamos que fue el que comenzamos a desarrollar en 1990, que no lo pudimos llevar al mercado, pero que no lamentamos el no llevarlo al mercado, que terminó siendo una tecnología, plataforma privada, básicamente. Son las tres cosas que nosotros manejamos en este momento a nivel de, pues, y todo lo que es hacer consultoría, fundamentalmente. Entonces, la charla de hoy que yo le hablé con Álvaro y que quedamos de hablar es un poco nuestra visión de lo que son. Yo voy a tratar dos temas que están en este PDF se los puedo repartir, y que están en el PDF y que están por un lado en el PDF y por otro lado pues que está en video, para que que lo quiera escuchar lo escuche y pues obviamente estamos a la orden para lo que quiera. Entonces, es un poco, pues el tema original es lo que nosotros estamos haciendo, eso que comenzó con los cerebros artificiales, que se podría, más, más largo, lo podríamos explicar, pues lo vamos a más bien, bueno, vamos a ver el final en lo que estamos, porque nosotros creemos que no creemos en la actual inteligencia artificial tipo GPT como la inteligencia artificial que va a saberlo todo. No, eso no es viable.
y creemos que nosotros sí vamos por ese camino y es básicamente por algunas cosas. Entonces vamos a hablar de dos temas. Yo voy a hablar de dos temas rápidamente. Uno es nuestra visión del cerebro. ¿Qué son los cerebros artificiales? Lo vamos a ver al final rápidamente, de eso no voy a hablar mucho, mm, sino de la visión de nuestra del rollo. Entonces, básicamente aquí comenzamos y es como la historia del cerebro humano a los cerebros artificiales. O sea, porque realmente, ¿qué fue lo que nosotros hicimos con la inteligencia artificial? En un momento dado comenzamos a cambiar y nos salimos del patrón de las redes neuronales y yo comienzo a pensar y comienzo a trabajar y esa investigación privada, oiga, comenzamos a mirar las cosas diferentes y creamos los cerebros artificiales que los vamos a ver al final. Pero para todo eso se llegó, fue que decidimos, en vez de trabajar sobre la parte neuronal, de mirar la inteligencia artificial como un montón de neuronas, que eso es lo que tenemos todavía, entonces entramos a mirarla más bien al cerebro. O sea, nos ponemos a pensar en que se puede hacer inteligencia artificial mirando en el cerebro y no mirando tanto las redes neuronales. Y las redes neuronales son fundamentales porque todo esto son neuronas. Pero entonces por ahí comenzamos. Entonces comenzamos nuestro proceso y tenemos dos partes, pues la parte de inteligencia normal que está basada en redes neuronales y comenzamos a hablar de lo que llamamos Decision Making Artificial Intelligence, que es la inteligencia artificial para toma de decisiones. Ahí nosotros, pues simplemente algo que ocurrió en el mundo fue que decidieron que no les gustaba mucho meter el modelamiento matemático, de programación matemática, de hacer modelos matemáticos, de diferencias finitas, elementos finitos y todo eso, y de resolverlos eso no lo consideraron inteligencia artificial, les incomoda, la consideran un híbrido, hay que no no hay gente que lo domine masivamente. Eso es la historia que yo tengo. Si me preguntan, oye, ¿y cuánto lo hace? Nadie. El mínimo, el mínimo. Yo soy de los pocos, duré mucho tiempo siendo prácticamente la única persona que hacía modelaje matemático. Comenzamos nuestra plataforma en el año 1990. Se comienza en el año 2000 y pico, ahí está, pero no me acuerdo, no veo, hablar de, primero que todo, artificial hipotálamo, el hipotálamo artificial. El hipotálamo artificial fue el primer nombre porque precisamente es una de las partes del cerebro y es la parte del cerebro que fundamentalmente mueve a todo. Si a ti te cortan el hipotálamo, te mueres, no hay más que hacer. Con lo otro también te mueres, pero puedes quedar loco. Pero con el hipotálamo simplemente se apaga la máquina. Entonces, por eso esto se llama hipotálamos Artificial Intelligence, porque arrancamos con ese nombre. Después vino el siguiente paso, que fueron los cerebros artificiales, que como les digo, no voy a hablar por ahora de eso. Y entonces comenzamos todo el proceso de llevar esto. Primero que todo, no nos olvidemos de que estamos mirando y hablando fundamentalmente de programación matemática, de modelamiento matemático. O sea, eso es lo que nosotros sabemos hacer. Sabemos hacer modelos matemáticos complejos, implementarlos, los hemos mirado, los dominamos y sobre eso construimos nuestro poder de conocimiento. Después vinieron entonces eso que llamamos, nos ponemos a estudiar el cerebro y llegamos a ponerle hipotálamo porque el hipotálamo es la parte neural, es lo que te mueve todo el cerebro. Y después comenzamos a avanzar en otras direcciones, direcciones de entender bien el cerebro, porque el cerebro no es puro hipotálamo, y entonces ya llegamos a los cerebros artificiales que también se publican. Pero tenemos un estudio previo, que eso sí es prácticamente previo a todo, que fue entender el cerebro, que fue ponernos a estudiar el cerebro
y darle una forma al cerebro oye, y eso que usted tiene ya en el coco, ¿cómo funciona? Entonces, esa es nuestra visión. Hablamos primero de tres inteligencias: la inteligencia mental, la de Pedro Picapiedra, la inteligencia mental que lo lleva a uno a desaparecer rápidamente. Todas estas inteligencias lo llevan a uno a desaparecer. Ese es nuestro final. La segunda inteligencia vital es la inteligencia creativa, que es la de Einstein, que es la de los científicos, que es simplemente lo que hace Pedro Picapiedra, no puede hacer lo que hace Einstein, ni los científicos. Son creativos, y los científicos crean esa inteligencia y generan otra inteligencia que ya es una tecnología, llamémoslo más bien así, que es lo que llamamos la inteligencia matemática, que es la habilidad para hacer modelamiento matemático, la habilidad para tomar la teoría que creó Einstein y hacer modelos. Que eso es propio de tres cosas. Entonces nosotros llegamos a la conclusión y dijimos, ok, tenemos tres tipos de inteligencia. Y con esas tres inteligencias son diferentes, porque es que hacen cosas diferentes. La primera es la inteligencia que no sabe hacer nada. Qué pena con Pedro Picapiedra, pero que simplemente él se autodestruyó. Comienzan a generar y automáticamente se destruyen. ¿Sí? Einstein, que es capaz de crear, y que sin Einstein no podemos utilizar la matemática porque yo no soy Einstein. Yo necesito que alguien haga los modelos, que es que tenga la capacidad creativa. Y entonces así se hace. Y entonces nos ponemos a mirar los diferentes tipos de inteligencias y todo lo que tiene el ser humano. Eso es lo que tenemos acá. De hablar de esa inteligencia mental, que es la de Pedro Picapiedra, ¿sí? Esa inteligencia mental, pues es la que comienza a evolucionar, y con la tecnología pues es lo que se termina convirtiendo en inteligencia tradicional basada en redes neuronales, que explica, pero que no entiende necesariamente qué pasaba al comienzo. Hoy en día comenzó a cambiar, comenzó a entender, pero al comienzo no. Cuando yo comencé a hacer y a mirar las redes neuronales, que es el año 1995, sin embargo, en el año 1980 y 1,82 yo ya sabía lo que eran las redes neuronales, porque en Venezuela teníamos acceso a determinado tipo de tecnología, y eso era lo que estaban haciendo en el Valle del Silicio. Y ya había compañías como las que leían las cartas, como las que procesaban las imágenes de muchas cosas que ya estaban basadas en reconocimiento de patrones tipo red neuronal. Lo que ocurrió 10 años después, 15 años después, es que llegó a niveles de personas como uno que no tenía ese poder, porque yo tuve poder, y estoy hablando de dinero, tuve poder al comienzo, y por eso comenzamos a crecer en el modelaje que escogimos, que fue el modelaje matemático. Pero después vino la quiebra, vino muchas cosas en Venezuela, y entonces desapareció, y yo volví a retomar ya nuevamente la inteligencia artificial, los tipos de redes, a entenderlas nuevamente y a revivir los sistemas expertos para los años 1994. Es cuando comenzamos. Y eso es lo que termina hoy dándole todo el poder a lo que es eh, la- la- el reconocimiento de patrones, que arranca, digamos, con las imágenes, y que pues, se ha ido extendiendo a qué es lo que es GPT, porque hoy en día pues tenemos que GPT es el reconocimiento de patrones basado en redes neuronales que solo tienen una capacidad predictiva, no tienen una capacidad prescriptiva de tomar decisiones, y que básicamente es todo el invento, según mi teoría, con el McCulloch y Pitts, que es del año 42, que ellos sacan y comienzan a decir y a hablar de las redes neuronales antes que Turing y que todos fueron los que escribieron los primeros papers de cómo se debería hacer eso
cuando pues no había sino papel para escribir eso. Y eso termina hoy en día en GPT. Eso es GPT, que tiene unas limitaciones que vamos a mirar. Pues básicamente GPT es un método de regresión, porque eso fue la idea, la brillante idea, porque me parece una idea muy brillante que ahorita no pude poner el paper, pero que básicamente donde están los ocho salvajes, los ocho jinetes del apocalipsis, ¿sí? De la mesa redonda que crean las ideas de GPT y de todo el hacer las regresiones con la siguiente palabra, con dos y tres palabras adelante y luego reconstruirlas y llegar a lo que tenemos, que es que si usted tiene una potencia eh, nu- eh, una potencia computacional muy grande, pues usted tiene un modelo muy grande y por eso es que lo podemos estimar. Pero eso es lo que estamos haciendo y ahora estamos haciendo modelos especializados porque pues aquí se sigue evolucionando, que son todos los LLMs para poder dividir el GPT y poder pues trabajar en cosas viables. Pero con una característica básica es que GPT no puede, describe todo eso con base en redes neuronales, pues llegamos hasta los modelos de GPT que no explican, que hoy en día comienzan a explicar, ya hay mucho, ya hay que, pues ya da gusto aprender de esto, pero que al comienzo nadie entendía. Eso hubo mucho tiempo en que la gente corra esa vaina ahí y dele a dos y tres y cuatro niveles y mire, ay, tan bonito como le pega, pero oye, ¿y usted qué está haciendo? Ah, yo no sé, pero eso funciona. Y entonces el GPT no tiene ninguna capacidad de tomar decisiones, ¿sí? No puede, no lo puede, no, ¿sí? Pero básicamente sí funciona como una red neuronal fuerte en toda la parte predictiva y permite, y es la esencia que termina siendo el Pablo Picapiedra, el Pedro Picapiedra de hoy en día. Luego viene nuestra inteligencia creativa, que es Einstein. Es una inteligencia creativa, una inteligencia analítica. Estamos diferenciando de la matemática, que es hacer modelos, que es ser capaz de utilizar eso, por la analítica, que es la del científico. Ese es el científico, el señor Einstein, que es el científico, que es el creativo y el que hace modelos creativos y el que comienza a evolucionar. Y hay un montón de personas que tienen que ver con nuestra vida, que son científicos y que han sido científicos y que se han desarrollado muy lentamente. El caso, arrancamos con Lagrange, Ramón y Cajal en el caso de neurociencias, en el caso de otros dos, por ejemplo, que yo sigo mucho, la gente, el señor Hinton, que se ganó el premio Nobel, y Jeff Hawkins, básicamente. Eh, hay gente que respeto mucho y que me gusta, pero que son científicos de una forma u otra, han sido científicos, pero con una característica básica que tiene la ciencia, que es, anda muy lentamente. Entonces tenemos acá, y la otra parte que es fundamental para entender cualquier cosa es estudiarla. Y entonces nosotros cuando comenzamos a avanzar más en esto, fue cuando pues nos decidimos a estudiar como el método científico como un proceso que había que aprender, desde que arranca con ese pensamiento científico que tiene un método, es metódico, o sea, sigue, tiene normas, puede cambiar un poco dentro de las diferentes áreas de la ciencia, pero básicamente hay un método científico que es un proceso, ¿so? Y lo que nosotros simulamos en la vida con las matemáticas son procesos. ¿Sí? Y ese método científico, pues básicamente tenemos que tener en cuenta que se basa en dos cosas, en tratar de armar una teoría y en tratar de hacer los experimentos para validar esa teoría.
Esa es la esencia de ese método científico que se trata de armar, ¿sí? Fundamentalmente que tenemos que entender y con el cual podemos salir a trabajar. Entonces, la inteligencia analítica, pues es el resultado de eso, ¿sí? Y hay algo que yo pongo desde hace mucho tiempo, que cuando estas tendencias cambien, la humanidad habrá comenzado a desaparecer. O sea, cuando esto se controle y cuando en este momento no tenemos capacidad creativa, pero en el momento en que tengamos una capacidad creativa y una inteligencia creativa, el final está cerca. Ese sí ya lo veo yo, mire, eso se vino encima. ¿Por qué? Por un poco de razones que podemos mirar. Y acá viene entonces una palabra que es clave en todo esto, que es de la cual hablábamos en la charla, que era, mire, pues tenemos una inteligencia artificial tradicional que es la de Hinton, sí, básicamente, y la de Hopfield, que generan y que hablan de inteligencia artificial, más el mismo de redes neuronales, con eso arrancan, trabajan en áreas de empresas y son científicos, por eso ganan su premio Nobel, porque pues nos dan a todos, nos da un estímulo, para mí fue un estímulo muy importante saber que se habían ganado el premio Nobel, porque ahora estamos en la lista de premio Nobel. Podemos sacarlo, podemos competir con ellos. Entonces, y aparece también una palabra que a todo el mundo le gusta, que es Artificial General Intelligence, ágil, que es simplemente estamos hablando de esa inteligencia que lo hace todo, pero que la gran mayoría de gente piensa que la va a hacer con GPT y GPT no la puede hacer porque es un modelo de regresión que está en capacidad de estudiar el pasado, pero que no está en capacidad de extrapolar. Esa es la característica que tienen las regresiones. Los métodos predictivos no son capaces de extrapolar. Para poder extrapolar requieren el modelamiento matemático adicional. Cuando uno tiene un modelo, en general, cuando uno entra a mirar los modelos de inteligencia artificial, pues cuando entra a meterle todas las ecuaciones, por ejemplo, en la parte de, digamos, inteligencia artificial híbrida, con el filtro de Kalman, pues cuando le mete las ecuaciones del filtro de Kalman y los datos, pues ahí eso funciona. Pero si no le mete sino datos, pues usted pensará que pues, le da los datos y entre más datos, pues más le pega, pero también comete un error y no sabe qué es lo que está pasando y por eso puede variar como son todas las cosas que ya sabemos que pasan. Entonces, esa inteligencia artificial, ¿sí? Eh, general, pues ese ágil está en el proceso y básicamente como nosotros lo vemos es que eso es la inteligencia creativa y por lo tanto nos tenemos que concentrar en estudiar y en mirar el proceso de cómo es el método científico para volverlo un modelo matemático. O sea, yo tengo un proceso como si fuera una refinería, pero este es un proceso, es un método científico. Y entonces produce lo mismo que una refinería, hay que ponerle ecuaciones, produce todo, pero es un método científico que es un proceso. Porque es un proceso, cuando te pones a leer y vas a Wikipedia y vas a los buscadores y vas a ir lo haces rápido, pues mire, eso todos dicen hoy en día lo mismo. Esto es un proceso y entonces uno lo copia y ya terminó. Pero eso es básicamente. Si yo quiero mimetizar ese proceso, tengo que ir a enseñarle. Tengo que conseguir una inteligencia, un robot que lo entienda. Bien, la otra parte que nos viene entonces es la inteligencia artificial que está relacionada con el modelamiento matemático, que como les decía, pues básicamente eso está relacionado
básicamente está relacionado con el hecho de que yo sea capaz de utilizar con propiedad la parte matemática de toda la ciencia. O sea, Einstein creó las ecuaciones, pero alguien tiene que utilizarlas. Y hay algunos que ahí se quedan, que no pueden crear ecuaciones. Yo no puedo crear ecuaciones, no soy un científico de verdad. Sí, entonces no me puedo poner a hacer investigación en física, porque ya sabe que, porque es que yo no sé física. Yo no sé física al nivel que tengo que saber para poder ser un científico en física. Todavía estoy tratando de entender todo lo que está pasando en la parte del crecimiento de la física cuántica. Entonces, mire usted, pues yo me la tengo, yo no invento, no tengo esa capacidad de reproducir ese proceso. Ahora viene nuevamente que ese modelo pues se me convierte en un modelo, en una inteligencia mental que que se me convierte ahora en una inteligencia matemática que compite con la inteligencia mental. ¿Sí? Y básicamente es lo que más nos preocupa acá es esa migración de la inteligencia matemática a la creativa. ¿Por qué? Porque están casados, están relacionados. Y la inteligencia matemática es una inteligencia fundamentalmente orientada a manejar procesos, procesos con ecuaciones. Y el método científico, la inteligencia creativa, tiene un proceso metido ahí, por lo tanto, están relacionados entre ellos. No hay más que hacer. Usted, si yo tengo herramientas para trabajar en esa parte, pues tengo herramientas para mirar todo esto con propiedad. Y entonces yo puedo poner qué es lo que toca hacer para que eso funcione. Hay toda una teoría, pero ahí sí los experimentos, hay que hacer experimentos que son los que validan la teoría, ¿sí? Y hay que hacer ajustes a la teoría o a los experimentos para saber si la teoría está buena o no. O sea, hay que hacer todo un chequeo de análisis de experimentos y eso es lo que tenemos hoy en día. Y su gran crecimiento pues viene de los computadores. Desde, usted lo podía comenzar a hacer desde los computadores, pero pues no estamos compitiendo, pero es un poco lo mismo que con el señor, eh, que con los señores de la idea básicamente de la idea del GPT, que a mí me parece absolutamente genial, hasta que entendí, digo, oiga, esto, mire todo lo que se puede hacer con esta idea. Y es simplemente una idea. Y ellos son los ocho jinetes del apocalipsis, y bueno, y lo crearon y se fueron, hicieron su compañía y crearon todo, y fueron los que arrancaron con una idea muy simple, que es haga una regresión en la cual la siguiente letra la predice con la anterior. Es muy simple. Bueno, y si tiene más plata para tener más tokens y todo eso, entonces le puede meter 7 letras para saber la próxima, y entonces usted y termina haciendo todo lo que hicieron con GPT. ¿Por qué? Por la potencia. Es que eso es la parte fundamental, es esa potencia. Nosotros la hemos ignorado y la gente la ignora en la parte propiamente en la parte propiamente de, de qué, en toda la parte de la parte de programación matemática. La gente no sabe. Oiga, porque si usted le está metiendo toda esa plata que le mete a la inteligencia artificial tipo GPT, ¿por qué no se la mete
a optimizar procesos. Eso y eso va a volar igual. Es más, es que son más fáciles de montar, menos creativos, si se quiere. La otra, esa mental es creativa, es exploratoria, no se sabe cómo lo voy a llegar, no sé por qué es que conseguir resolver eso era más creativo, pero una vez crece, se dispara y es lo que nos lleva a lo que estamos haciendo. Millones, trillones de parámetros. Bueno, haga modelos de millones, trillones de parámetros y estamos listos. Entonces, en este momento, pues, está listo con el modelo matemático a hacer toda la parte de la parte creativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted tiene que realizar cuando hace parte científica, tiene que hacer experimentos, tiene que hacer máquinas, tiene que hacer teoría. Bueno, pero eso, para eso ya tiene usted, ya tiene hoy en día elementos. Eso se llama un digital twin, y usted lo pone y él le dice, le pinta de una vez. Entonces ya tener que pensar en que tengo que ir a hacer el túnel de viento allá debajo del lago de Ginebra en Suiza y todo eso, pues sí, eso hay que seguirlo haciendo y lo tendrán que hacerlo, pero eso es como el túnel de viento hoy en día para los carros. ¿Usted qué hace haciendo túneles de viento todo el tiempo? Si eso se lo hace con muy buena precisión toda la tecnología. Entonces ya estamos listos para hacer esa migración de esa inteligencia matemática a la inteligencia creativa. Entonces tenemos todos los elementos ahora reunidos entre ellos, porque realmente pues tenemos tres inteligencias, tres tipos que se manejan diferente y que hay que relacionarlas de manera diferente. ¿Cuál es la sustitución que entra a hacerse en la parte de tecnologías? Pues tiene usted que comenzar a hacer más modelos matemáticos y sustituir básicamente el GPT. Y entonces aquí entramos ya en conceptos propios ya por ahora hemos estudiado, ¿qué hemos estudiado? Nos hemos mirado a estudiar cómo es esas inteligencias. No estamos hablando todavía de cómo es el cerebro. Estamos hablando cómo está partido desde el punto de vista funcional la inteligencia. Entonces ahora pasa la parte de cerebro artificiales, y vamos a mirar algo del cerebro artificial. En esto lo pueden verlo, está totalmente escrito, está totalmente, tiene muchas implicaciones, o sea, no es una teoría rápida, es una teoría profunda, en la cual, pues mire cómo arrancamos. Pues arrancamos con que el cerebro tiene tres grandes partes: el hipotálamo, el hipocampo y la corteza cerebral. Y con eso usted comienza a hacer modelamiento. Y el primer modelamiento que nosotros hacemos es básicamente relacionar esa inteligencia que se tiene basada en modelos mentales con la inteligencia basada en mirar el cerebro más activamente. Y entonces se comienza a pensar en neurociencia. Se comienza a pensar y a estudiar, cuando se estudia, por ejemplo, todo el trabajo de Hawkins, de entender cómo es eso, básicamente. Porque esto tiene toda una ley de cómo son los cerebros artificiales. ¿Sí? La corteza cerebral, pues, tiene una forma, pero básicamente lo que encontramos de la corteza cerebral es que tiene todos los elementos fundamentales de todos los elementos fundamentales de la conectividad. O sea, yo tengo el hipotálamo, que es el que funciona. Ah, ok, ya eso está fácil. Bueno, pero ahora hay que hacer la conectividad. ¿Quién hace la conectividad? Ah, eso está difícil. Eso sí se me está complicando la vida, porque hay que hacer la conectividad del hipotálamo. Y entonces, ¿dónde está el mapa? El mapa está en el córtex. Si te pones a estudiarlo, los tienen en el córtex. El mapa del córtex es como una matriz
¿sí? Es exactamente lo mismo que veo en una matriz. Lo puedo relacionar, ¿sí? Toda esa parte de cómo es el Cortés, de que es parecido, de que lo han visto otros, por ejemplo, el señor Hawkins, lo ha estudiado, de que yo puedo hacer muchas cosas sobre eso mismo, sobre eso. La gran diferencia que yo tengo acá es que yo puedo armar, al ser un cerebro artificial, yo lo armo, es artificial. Entonces, por ejemplo, tenemos ya el concepto de multicerebro, artificial multicerebro. ¿Por qué? Los pulpos. Los humanos tienen un solo cerebro y tienen una sola corteza y un solo hipotálamo y todo es ya bonito. Y así lo miramos. Pero los pulpos tienen 8 cerebros, cerebros parciales, tienen coordinadores de cerebros, tienen de todo. Ah, bueno, entonces usted puede, cuando haga un cerebro, por ser artificial, puede hacer lo que se le dé la gana. Es que es artificial. Y las conectividades, pues tienen que ver con todo eso que yo tengo allá. Y eso lo puedo ir ligando con la forma como estructuro algoritmos, como estructuro todo, y es lo que me termina dando ahora los 3 elementos que yo tengo que mirar. Yo tengo la corteza, por un lado, ¿sí? Tengo la corteza que me da ese mapa fundamentalmente de cómo está el cerebro y fundamentalmente es el mapa del hipotálamo. Ya me dice cómo es el hipotálamo. Usted no puede hacer el hipotálamo que se le dé la gana, es el que está allá y tiene que hacerlo y entonces lo va a ver usted igualito que lo ve el otro, lo ve como una matriz, lo ve, tiene un montón de características que están todas en ese libro. Entonces tiene el hipotálamo, que es donde que comienza, luego tiene aparte del hipotálamo, tiene la corteza, que se liga con el hipotálamo, y luego tiene el hipocampo que se liga con eso. Y entonces tenemos ya un proceso de armado de 3 elementos que no son inteligencia, son procesadores, son elementos que están en el ser humano. Eso. Y entonces llegamos a otros procesos que están metidos ahí, como son el proceso de aprendizaje. Si uno sigue estudiando y sigue mirando y sigue buscando y sigue leyendo, pues encuentra al señor Donald Hebb, se lo encuentra en la mitad del camino y el señor de Donald Hebb pues le saca la teoría de cómo aprender. Y entonces, oye, ¿y cómo aprende? Es muy fácil, aprende usted el hipocampo, eso es lo primero. Y segundo, usted aprende, y eso es, fíjense la gran diferencia, usted aprende del hipotálamo, usted ya tiene un mapa de neuronas, ya lo tiene, ya ese es. Pero usted cómo aprende? Aumentando la cantidad de relación de neuronas que se juntan con otras neuronas. Entonces ahí tienes una relación que básicamente ya la puedes explicar porque en la medida que hay conocimiento estás generando más información fundamentalmente. Entonces, el hipocampus, pues hacen 2 cosas, ¿sí? El hipocampus está soportando la memoria y está soportando procesar la memoria, procesar el acordarse y el aprender. Son las 2 cosas que lo pusieron en la vida, ¿sí? Él tiene que hacer eso y entonces ahora cuando yo entro a mirarlo, entonces veo que ese hipocampo que yo nunca lo tengo en cuenta, por ejemplo, en un modelaje matemático, porque yo corro y mañana queda, se vuelve a arrancar de cero. ¿Y por qué arranca otra vez de cero? Ah, no sé, pero yo volví a arrancar de cero. Ese hipocampo que usted está volviendo a arrancar de cero, pues ese hipocampo tiene una memoria y tiene un proceso de aprendizaje que van sobre las 2 cosas. Y que si yo me pongo a estudiarlo, lo puedo explicar y puedo explicar cómo se da el proceso de learning
y cómo se da el proceso de memoria y cómo se divide en dos procesadorcitos, porque cumple dos funciones al tiempo, la memoria y el proceso de aprendizaje. Entonces, lo que vemos acá con todo esto es que esa memoria matemática, ese método científico está listo para que el científico lo convierta en un modelo matemático. ¿Por qué? Porque es que es un proceso matemático. ¿Sí? Está listo para que una vez esté eso convertido en un proceso matemático, ahora lo lleve a esa inteligencia matemática y lo procese, que es la inteligencia que sabe procesar modelos. Bien, por lo tanto, tenemos un paralelo en que yo con la inteligencia matemática proceso la misma inteligencia creativa. La puedo procesar automáticamente, ¿sí? Y ocurre todo lo que va a ocurrir es que si falla el proceso, si hay fallo en el proceso, pues usted no le sirve eso, porque es un proceso que falló, lo mismo que falla una refinería, usted tiene que hacer algo. Y entonces acá, pues es más complicado porque esto es ciencia y hay cosas que pueden ser más complicadas que hacer. Es más fácil modelar una refinería que usted sabe las ecuaciones de la refinería, puede que no las sepa, pero acá las pueden modelar definitivamente, y si le falló la teoría, pues le toca generar un nuevo modelo matemático que cambia en qué? En la teoría, que son ecuaciones, y que cambia en los experimentos, que son parámetros para hacer experimentación. Y cuando él termina de hacer ese loop, pues ha terminado de procesar y podríamos afirmar que hoy en día el enfoque ya está listo para que sea el mismo cerebro artificial armado con todas sus partes el que va a producir la inteligencia artificial general que le está preocupando a todo el mundo. Es una visión diferente porque todo el mundo está haciendo lo mismo, más GPT, estrellándose contra el GPT, y pues es muy claro que está muy complicado que si no, que antes de que el señor Einstein escribiera la teoría de la relatividad, un GPT descubriera la teoría de la relatividad. No la puede descubrir, porque él mira el pasado. Y como no existe, pues no la puede descubrir. Cuando exista, la puede redescubrir, pero no la puede descubrir en este momento. Eso es básicamente un poco lo que yo les quería comentar, lo que se está trabajando, lo que implica para que todo esto funcione. Entonces, lo que se ha hecho es estandarizar normas, no hay programación, son todos los elementos que vienen de la misma inteligencia artificial que cada día más nos da posibilidades de entender qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que pasa fundamentalmente. Eso es, eh, eso es lo que tenemos realmente, lo que estamos trabajando, y ya hemos dado un paso más porque este paso se da en los últimos 6 meses, el último paso de ver la claridad de que la única forma de que el modelo sustituya al científico y realmente haga una inteligencia general es porque procesa como procesa un científico. Y un científico procesa con base en un método científico, que es un proceso. Porque eso que él puede hacer, él puede cambiar las ecuaciones, él puede cambiar los parámetros. Obviamente puede ser más complicado, como es más complicado hacer unos modelos que otros. Eso era lo que yo les quería comentar. No sé, perdonen lo largo, y las preguntas que quieran con mucho gusto. Jesús, muchas gracias. Bueno, pues tenemos realmente poco tiempo.
porque ya nos estamos pasando. Pero pues yo te puedo hacer una pregunta, pero quisiera saber si alguien de pronto de los presentes quisieran decir algo al respecto. Preguntas. Muy tímidos. Bueno, Jesús, yo, digamos, tengo varias, pues sin duda encuentro interesante un aspecto de lo que has hablado que tiene que ver con formalizar el proceso científico para que haga parte de una inteligencia artificial o de un cerebro artificial y eso pues seguramente brindará más posibilidades de avanzar pues en la creación de una inteligencia artificial en general. Em, Eso me parece chévere. Creo que pues hay personas que han tenido una idea pues más que de formalizar el proceso científico, hay unas ideas que tienen que ver con formalizar la posibilidad de que una inteligencia artificial construya escenarios contrafactuales. Entonces, Judea Pearl siempre ha dicho que la siguiente fase de la inteligencia artificial es cuando un computador pueda imaginarse escenarios contrafactuales y que esa posibilidad pues es lo que nos distingue pues de los actuales modelos. Eso me parece también interesante, un poco distinto, pero la misma, digamos como la misma lógica en el sentido de que para generar escenarios contrafactuales necesitas tener un modelo de la realidad. Y para darle un poco de peso a lo que tú has presentado, hay un artículo reciente de una gente que le mete trillones de información sobre órbitas planetarias a un modelo de lenguaje grande y miran qué realmente encuentra como patrón y no es capaz de encontrar las leyes de Kepler. Entonces me parece que es un poco en esa dirección. Pero bueno, eso para, digamos, destacar lo que me pareció chévere y cómo pues se compara a otras cosas que había visto. Pero mi duda sí, digamos, no estoy tan seguro de algunas afirmaciones. Primero, el hecho de que uno mira la historia, no sé por qué no le da a uno la posibilidad de ser creativo. Si uno mira la historia de las matemáticas y uno mira todo lo que se descubrió antes de 1950, por ejemplo, pues no es imposible pensar que un computador hubiera demostrado el teorema el teorema de Fermat y no haber tenido que esperar 50 años. Simplemente porque estaban los axiomas, estaban las reglas, estaban todas las matemáticas que hasta ese momento se conocían, y pues exagerando un poco, ahí ya estaba todo, sino que alguien no lo había descubierto. Entonces no estoy tan seguro de eso. El caso de Einstein puede ser un poco más impresionante, pero si lo piensas en el universo circunscrito de las matemáticas, una vez están tus axiomas, circunscribámonos a la lógica de primer orden. Están los axiomas, están el- las reglas lógicas que se pueden utilizar y ya está, ahí está todo. ¿Por qué eso no te convence? No, 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 sí me convence. Lo que pasa, lo único que yo quizás no, y pues si todo esto se va corrigiendo, es mirando el hecho, o sea, primero que todo, cuando miramos la metodología, o sea, bueno, pues eso es más o menos como querer, o sea, para mí la metodología y los fundamentos metodológicos son lo que me deciden qué voy a hacer. Yo no puedo cargar un camión mm, de una mina con un carro Fórmula 1. No, eso metodológicamente no hay forma. Entonces, esa es una cosa pues, que hay que tenerlo claro. O sea, que la metodología está.
Ahora, lo que ha ocurrido y lo que yo trataba de mostrar, que quizás me hace falta ponerlo y también en la misma conferencia, porque ahora entro a revisarla y dejarla lista y sacarla, es la velocidad a la cual nos veníamos moviendo era terriblemente lenta. Si vamos a contar desde el Abacus hasta el computador, eso pasaron, pero bien lento, llegar al método de Danzig, el método simple es mide eso, y usted cómo llegó, pues no, pues aquí vengo y salí, allá hace cuánto salió, no, llevó un proceso iterativo de 1800 años, uy, ¿por qué no? Pues pasé, hace 800 años pasé por el álgebra, y luego pasé por la derivada, y luego pasé y me he gastado mucho tiempo. Bueno, eso es por un lado. Eso no quiere decir que no lo pueda hacer una inteligencia artificial hoy en día. Quiere decir que ese método, pues parece que no es el método, que ese método ya murió. Por eso en alguna parte trato de nombrarlo y quizás no le hago todo el énfasis, pero mire, la nacida de los computadores es, es determinante de lo que vamos a estar, de lo que estamos viviendo. Eso es determinante. Ahora, yo eso mismo me podía ir hacia atrás y pedirle que me lo descubra y a lo mejor me lo descubre en un segundo todo. ¿Por qué? Porque él le tocó agarrar al señor Newton y principiar a tirar la pelotica. Y entonces tiraba la pelotica y no le funcionaba. Y entonces tiraba la pelotica y se ponía a pensar. Y entonces él tenía mayor dificultad, pero el señor Einstein tuvo menos dificultad, pero tuvo más dificultad que otros, y les tocaba hacer experimentos que implicaban una complicación que hoy en día se podrían hacer muchísimo más rápido con todo. Entonces quizás eso es un poco a lo que yo me trato de referir, no a que no se pueda hacer. Y yo creo, el problema que tenemos, el problema de fondo que sí tenemos, para darlo es, los científicos son muy temáticos, aunque no parezca. Y más cuando el billete está metido de por la mitad. Fíjate que el GPT ya se autodenominó como que eso era la solución. ¿Y por quién lo autodenominó? Y no, pues yo lo autodenominé y ya esa fue la solución y todo el mundo, oiga, pero yo no estoy de acuerdo con usted. O sea, de hecho, parte de lo que yo veo es, mire, el GPT es un tronco de herramienta para hacer un poco de cosas apropiadas, para otras no va a funcionar. Y dentro de buscar ese camino de la inteligencia artificial general, pues entonces, ¿sabe qué? Es que usted está utilizando un camión para cargar, para correr en el circuito de Fórmula 1 y está equivocado. Está equivocado. No es así. Oye, pero es que lo que pasa es que yo tengo un camión, sí, pero no vaya a intentar correr en el circuito de Fórmula 1 con el camión. Por lo menos no va a ganar la carrera de Fórmula 1, ganará otra cosa. Entonces, en esa parte, pues sí tenemos que, o sea, ¿qué es lo que yo veo? Pues hay que, ah, lo que nos va a dar la oportunidad ahorita es de que se venga encima ya, o sea, si tú te pones y tratas de ordenar todo y tienes método, que es lo que más le hace falta a mucha enseñanza, método, a nosotros lo que nos da, somos una compañía de 0 personas. Oye, usted tiene mucha gente, no, nosotros lo hacemos un fin de semana. ¿Y usted por qué lo hace un fin de semana? Bueno, pues primero porque tengo el video que es una inteligencia artificial que me hace videos y cada vez más rápido me hace los videos.
Y ahorita estamos trabajando para ver si podemos hacer los videos con GPT y estamos trabajando en miles de cosas para que lo haga todo GPT. O sea, yo me voy a apoyar en GPT. ¿Por qué? Porque es que funciona. Ahora, pero que es que yo quiero descubrir al man un momentito, porque es que GPT tiene su límite. Sí, es una metodología para cargar camiones, no para correr Fórmula 1. Entonces, eso sí nos lleva a que tenemos que ponernos apropiados. Y simplemente cuando ya miras ¿cómo comencé yo a pensar todo esto? La parte creativa es, bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? O sea, porque lo último que hicimos en arrancar a pensar fue cómo manejábamos esa parte creativa, dado que era la parte más complicada del ser humano. Y resulta que en algún momento llego y digo, oiga, pero es que Dios pueden manejarla, sí la podemos manejar, sí la podemos manejar. Entonces, y comenzamos a pensar y entonces yo comienzo a decir, oiga, pero es que yo puedo cambiar los experimentos. Yo tengo que cambiar, sí va a ser más complicada, nadie está diciendo que es más fácil, es más difícil. Eh, Es mucho más fácil estar metido en cualquier otro problema que usted conoce. Una refinería, eso es tirado. Ahí están las ecuaciones de la refinería, ya existen. Hace, entonces no las intente cambiar, esas son. Pero esto, usted está descubriendo algo. Entonces le va a tocar trabajar más en, por ejemplo, la mecánica en sí, pero ya lo tiene. Tú puedes cambiar todos los experimentos, que los cambie la misma inteligencia. Ahora, ¿cómo? Pues como nos llevaremos un tiempo pensando qué es lo que toca. Entonces, básicamente eso es lo que yo veo. Bien. No, no, muchas gracias, Jesús. Interesante oír esa perspectiva y poner el ojo en los procesos, el proceso científico, pues, como una asistente en esta lucha, pues, en esta construcción. Entonces, muy interesante. Bueno, yo creo que ya nos tenemos que ir, quedamos pocos también, pero pues ahí está Jesús, el que quiera conversar con él, yo le puedo pasar el contacto con mucho gusto. Sí, a Y la orden para cualquier cosa, para cualquier investigación conjunta, para todo, porque nosotros somos una compañía que, como decía, mira, lo que más buscamos tenemos que buscar arriba, nos interesa, por eso somos amigos de IBM, pero tenemos que buscar abajo, porque es que IBM para poder trabajar en negocios, tengo que volverme amigo de un montón de personas que quieren ser amigos de lo que yo soy capaz de hacer y de lo que podemos compartir y lo podemos compartir con mucha gente, porque esto está bastante organizado. Los cursos están bastante organizados, es un proceso bastante formal, no es un proceso, es mucho tiempo. Y listo. muchas gracias. No, a vos, muchas gracias, que estés muy bien, Jesús. Mucha suerte y muchas gracias a los asistentes. Chao. Chao. Chao.